A partir de este momento comenzamos con el editorial de Platica con Ángel, correspondiente al martes 4 de marzo del año 2025. El título es el siguiente: Perdón que insista, el centro, y podría yo agregar aquí, el centro de esta disputa es el narcotráfico. Repito, perdón que insista, el centro de esta disputa es el narcotráfico. Vamos a ver por qué. Miren ustedes, lo que desató esta situación no solo es el volumen o el número de fallecidos en Estados Unidos por los efectos de esta droga de diseño que es el fentanilo, un opioide que en los últimos, vamos a decir, 10 años, para ponerlo fácil, pues deben haber muerto, no sé, 700, 800 mil o 600 mil norteamericanos. Ese número, 500 mil que hayan sido, es un número de muertes, de pérdidas de vidas humanas, mayor que muchas de las guerras en las que ha participado Estados Unidos. ¿Cuál es el origen de esta sustancia? Es una mezcla o una colaboración, si se le puede llamar a eso colaboración, entre chinos de la República Popular China, no de Taiwán, República de China, sino de China Popular, pues. Los, vamos a decir, empresarios, entre comillas, o negociantes de la República Popular China son hoy por hoy los más corruptos del planeta, los que desprecian con mayor celo toda norma, toda ley, y también desprecian el respeto de la legalidad. Sobornan sin límite alguno porque están apoyados por su gobierno, porque lo que quieren es establecer una hegemonía, no solo en la región donde tiene presencia de manera natural, allá en el Océano Pacífico, en una parte, o en el Mar de China, etcétera, sino quieren extenderse a otros continentes. En África llegaron comprando cientos de miles de hectáreas para explotarlas agrícolamente y llevar granos y oleaginosas a su país y generar una gran cantidad de problemas. Casi someter a los locales a condiciones de esclavitud. Sobornaron, en el caso de los recursos minerales, a los gobernantes para extraer minerales, en algunos casos preciosos, en otros cobre, etcétera. Repito, sin el menor escrúpulo. Los chinos, por decir los chinos de China Popular, que andan en estas danzas de invertir, repito para que se escuche bien, son los más corruptos y tienen un poder corruptor infinito. Esos son los chinos. Sobornan, entregan mordidas, pero mordidas de a de veras, no como las de los tiburones que tienen 7 hileras de dientes. En el caso de las cuestiones chuecas, en este caso la exportación de precursores químicos para con ellos elaborar fentanilo, es algo que pues México, entre que se quejaba, no se quejaba, mandó una cartita a López Obrador ahí que nadie peló y no le hicieron caso y siguieron entrando los precursores químicos por Manzanillo. Bien, los Estados Unidos le plantean a Xi Jinping, a ver, carnal, ¿de qué se va a tratar? Y empezaron a tomar ciertas medidas, pero finalmente los envíos de precursores químicos continúan. ¿Por qué razón? Porque hay un mercado para ellos. Y con México ha sucedido una cosa muy curiosa, que sucedió también hace unos 25, 30 años con la cocaína. México era un país de paso. Las hojas de coca se cosechaban en Bolivia. De ahí pasaban a Perú o a Colombia para
iniciar el proceso y producir cocaína. De ahí, mediante avionetas o ya últimamente submarinos medio hechizos por ahí, etcétera, llegaba la droga a México y de aquí había una labor de trasiego, de envío, y pasaba a los Estados Unidos. Al principio, así funcionó las cosas. Llegaba la cocaína y por cada kilo que las organizaciones mexicanas que se dedicaban a la marihuana y en menor medida a la heroína, a la siembra de amapola, ya en la Sierra de Sinaloa o el Triángulo Dorado, pero luego fue tal el volumen de el flujo de efectivo proveniente de Estados Unidos que llega un momento en que ya es prácticamente imposible manejar ese volumen de efectivo. Entonces, empiezan a pagarles a los grupos en México, no con dinero. Antes, por ejemplo, se dice, a ver, 100 toneladas, yo te voy a dar, por decir algo, $10,000 por tonelada, porque me la pongas allá, es $1,000,000, o 5,000, lo que gusten ustedes. Pero llega un momento en que manejar esa cantidad de efectivo se convierte en algo pesado, algo difícil de llevar a cabo, porque empiezan los Estados Unidos a poner restricciones en su sistema financiero, ¿verdad? Llega un momento en que en México esas cantidades de dinero se convierten también en un problema. ¿Por qué? Porque estos grupos carteles o cárteles, como quiera usted, empezaron a comprar residencias, tierras, ranchos, construir en edificios de lujo, en restaurantes, etcétera, etcétera, para lavar ese dinero. Llega un momento entonces que hay un cambio cualitativo y de pagarles con dinero por cada kilo puesto en X o Y ciudad en Estados Unidos, se les empieza a pagar con droga. Entonces, estos grupos criminales en México aceptan el trato y su tarea ahora es cómo colocar en México la cocaína. Y México entonces, como producto de esta nueva situación, de ser un país de trasiego de cocaína, se convierte en un país consumidor de cocaína. De una manera natural, a veces sin pensarlo. México hoy es un país que consume cocaína. Muy bien. ¿Qué pasa con el fentanilo? Que es una cosa que se utiliza en los precursores químicos, se simula, vamos a decir, el opio, ¿no? De manera con químicos, procesos físico-químicos, etcétera. Y es una droga de diseño fortísima y crea una adicción increíblemente rápido. E incluso toman algunas dosis pequeñas y se las ponen a otras drogas para aumentar la dependencia o la adicción. Y esa droga está orientada al mercado norteamericano. Y empiezan allá jóvenes y unos no tan jóvenes a morir por los efectos de esta droga. Primero serían 20,000, luego 40,000, luego 70,000, luego 80,000 y aquello es un problema. Se averigua el asunto, se descubre cuál es la cadena de valor, vamos a ponerlo así, precursores chinos que son enviados a México, contenedores que entran ilegalmente pagando un soborno a los funcionarios aduaneros, llegan los mañosos, agarran esos precursores y en laboratorios clandestinos en Sinaloa y en Sonora fabrican el fentanilo y luego avanzan, le ponen acá, por acá, para Estados Unidos. Pero llega un momento en que se crea un mercado también en México. Y hoy en México no solo somos productores, fabricantes de fentanilo y esas porquerías y exportadores a Estados Unidos, sino que también hay un problema de consumo en México de fentanilo.
Ustedes pueden ver la campaña esta de vive la vida y que el fentanilo mata y sale y mata. Casi se parece al bulto, así cuando ese día amanecía medio mal por la medicina, igualito, así aparecen los chavalos ahí en los comerciales. Entonces, los Estados Unidos empiezan a poner el grito en el cielo y empiezan a presionar al gobierno mexicano. Y el primer paso, la primera gran decisión, ¿cuál es? Sacar a los civiles de las aduanas y entregárselas a integrantes de las Fuerzas Armadas. Las terrestres al ejército, las aéreas a la marina y los puertos a la marina. Con eso, incorruptibles, porque las Fuerzas Armadas son el pueblo en uniforme y la mentira que te eché. Pero resulta que siguió la entrada de precursores químicos a través de Manzanillo, la construcción de laboratorios clandestinos, elaborando fentanilo. Y López, aquí no se produce, aquí no se fabrica el fentanilo. Y por otro lado, la Marina, acabamos de destruir 4 laboratorios y por acá otros 4. Y, bueno, pues ¿para qué están ahí? ¿Para producir tacos al pastor o qué, verdad? Pronto la verdad aparece de múltiples formas. La primera es que sí se produce fentanilo en México. En Estados Unidos no hay pruebas de que se produzca. ¿Por qué? Por el problema de los precursores químicos. Pero de continuar las cosas como van, llegará el momento en que puedan hacerlo. Pero por lo pronto, México es el punto de entrada como país de los precursores químicos del Lejano Oriente, de China popular específicamente, y bandas, especialmente de Sinaloa, el cártel, no sé si son los hijos del Chapo Guzmán, etcétera, etcétera. Muy bien. En ese momento viene la campaña de Trump y vienen las protestas de sus electores, de su base electoral, donde le exigen que acabe con eso. Y él, al darse cuenta de la magnitud y del impacto en esa gran parte de la sociedad norteamericana, que sería prácticamente la mitad, y estaríamos hablando de 160, 170 millones de norteamericanos, por las muertes, miles, decenas de miles de jóvenes, hombres maduros, personas maduras, etcétera. Y Trump compra eso y promete acabar con eso y exigirle a México, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, a eso se une el problema económico, una idea producto de la ignorancia económica de Trump, al no entender y tampoco los que lo rodean entender tampoco el papel de los aranceles. Entonces se junta el agua con la sed. Entonces dice, a ver, primero estos que el fentanilo y las muertes y los aranceles. Y entonces Trump, junto con sus asesores, diseñan una estrategia donde el instrumento para presionar al gobierno mexicano es la amenaza de fijarle aranceles a toda mercadería mexicana que entre a los Estados Unidos. Un arancel del 25%. Y en ese momento, ¿qué sucede? Trump y los suyos están tomando los aranceles como un instrumento, pero la idea central de su estrategia es el problema del tráfico de fentanilo. Ese es el centro del asunto. ¿Y cómo le voy a hacer? Utilizando como arma de presión los aranceles. ¿Por qué? Porque tiene un efecto inmediato el que las mercancías mexicanas tengan un precio
25% más alto en el mercado norteamericano. Y que haya una complicación para algunas empresas que compran insumos o autopartes, etcétera, etcétera. Pero repito, el objetivo, ¿cuál es? Es combatir la producción y trasiego de fentanilo. Y aparece la primera declaración importante del gobierno de Trump, una vez que toma posesión. Y hay una expresión ahí que explica esto que estoy diciendo. La intolerable colaboración de funcionarios con estos cárteles o carteles. La intolerable colaboración. ¿Qué significa eso? Que es para mi gobierno norteamericano intolerable la colusión entre funcionarios de los gobiernos, de los 3 órdenes de gobierno, no se hace distinción alguna, con los narcotraficantes para importar precursores químicos en coordinación y complicidad con los corruptos chinos de China Popular, la construcción de laboratorios clandestinos y el trasiego hacia los Estados Unidos y una red de distribución allá de fentanilo. Todavía ahora, anteayer o una cosa así, se insiste después de que entregaron a 29, etcétera, etcétera, pero no estamos satisfechos, dice, porque el tráfico de fentanilo sigue, porque la colaboración con los delincuentes por parte de funcionarios sigue. Es decir, ahorita Trump sí, los aranceles y entrarán mañana y pasado, suben, bajan, lo que sea, pero no ha quitado el dedo del renglón de lo que para él y su equipo y su gobierno es la prioridad, el centro de la disputa, el problema del fentanilo y la colusión intolerable entre funcionarios y narcotraficantes. Pero en México, ¿qué hacemos? No, pues qué genios, ¿no? Como diría Mid, ¿no? Qué genios. Y agarran a 29 presos, personas que tienen, como en el caso de Rafael Caro Quintero, que ha acumulado 40 años prácticamente preso, pero otros con sentencias, todos ellos, 10 años, 15 años, 20 años. Es decir, esas personas ya están fuera de la cadena de decisión de los grupos delincuenciales. Esto ya, vamos a decir, que es, pues, quédatelos, hombre, excepto a Caro, tráemelo porque tenemos un pleitecito pendiente. Pero los demás, ay, quédatelos, sí, te voy a exigir porque saben cosas, me van a permitir, pero el problema es otro. Son tus funcionarios federales, estatales y municipales que coadyuvan con los delincuentes, con los narcotraficantes, a trasladar los precursores químicos a los laboratorios clandestinos, elaborar esas píldoras azules, no es Viagra, no se ilusionen, es fentanilo, y enviarlo o trasladarlo a los Estados Unidos. Y en esta serie de errores cometidos por el gobierno de la anticientífica, se avienta cosas como, a ver, ¿y quién distribuye allá el fentanilo en Estados Unidos? ¿Qué te importa? Pues que lo distribuya, quien lo distribuya, es problema de ellos. A mí me están presionando y me están agarrando de los tanates porque permito que entren precursores químicos por las aduanas marítimas, específicamente por Manzanillo, y que a través de las carreteras mexicanas circulen impunemente estos narcotraficantes o sus servidores con el fentanilo ya elaborado en pastillitas o la madre esa, por todo el territorio nacional. Ese es el problema. Pero ya les enviamos 29, pues te los regreso, no hay pedo, vámonos, ahí van, tú te quedas, Rafael, tenemos un problemita, ahorita vamos a arreglar contigo, pero los otros 28 vuélvanos allá y métanlos a la cárcel.
El problema es el otro, bonitos. Entonces, si ustedes revisan la prensa especializada, Financiero, El Economista o algunos otros medios o escuchan noticiarios radiofónicos, televisivos, en internet, lo que quieran ustedes, jode y jode. Es que los aranceles y que por acá y por allá, aranceles, señores, no caigan por ingenuos en esa cortina de humo. Hay algunos que lo hacen de manera deliberada, que le mueven los aranceles y que para aquí y por allá y más allá, etcétera, ¿verdad? Porque pues son, ya saben, ¿no? Que suene la caja registradora. Pero hay otros ingenuos que compraron eso de los aranceles y que acaban a subir y que en las mercancías de allá, señores, dejemos de lado ese oropel. El problema vamos a plantearlo en su centro. ¿Piensan ustedes que la anticientífica va a tomar medidas? Permítanme. Ay, esas jacarandas. Ay, güey. Ay, ay, ay. Ya empezaron. Pero bueno, ni modo. Ustedes piensan o tienen idea alguna de qué va a ser la anticientífica en relación con eso que es la exigencia central del gobierno norteamericano y de las agencias que están combatiendo el narcotráfico, la DEA, el Departamento de Justicia, la Agencia de Seguridad, etcétera. ¿Piensan ustedes que se va a atrever? Fíjense, vamos a pensar en nombres. Hay nombres de ilustres políticos mexicanos que se les señala como colaboradores, no sé si lo sean, pero se los, se los señala como cómplices, colaboradores, etcétera, de estos carteles del narcotráfico. El Poncho Durazo, señor Rochamoya, este señor de Tamaulipas, creo que se llama Américo Villarreal. Se habla del que fue gobernador de Chiapas, que lo hicieron jefe de consulado en no sé dónde, en Miami, creo en Miami. Y algunos otros gobernadores. Adán Augusto se le habla de colusión con también esos grupos y con el Huachicol y por acá otro. Total que a ese grupo de gobernadores, de personas que en sus estados son los virreyes, hay otro cuerpo muy importante de colaboradores de esos grupos. Los jefes de las policías municipales en la ruta donde hay trasiego de esa droga, en las carreteras que cruzan prácticamente toda la parte del Pacífico de México, desde Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, la partecita de Colima, y Sinaloa y Sonora, y luego la frontera. Ahí prácticamente todos los policías municipales, los presidentes municipales y los jefes de la policía, con honrosísimas excepciones, están al servicio de la mañosada. Por supuesto que también los jefes de las policías estatales, no sé si se llaman policías investigadoras, no sé qué, pero también están en la polla, dirían. Y por supuesto que a algunos gobernadores, pues también les toca una parte del gansito o del pingüino. A eso se está refiriendo el gobierno norteamericano. En el gabinete del presidente, del actual presidente, pues también hay algunos ahí. Y ahora hay otro grupo también interesante.
El bulto López Obrador señaló que con la designación de militares de Fuerzas Armadas, de la Marina, en las aduanas en México, la corrupción iba a desaparecer y ahí íbamos a parar. Órale, pues no, la corrupción ha seguido. Razones, puede haber muchas y de índole diversa. Amenazas a asesinar familiares, chantajes, lo que quieran ustedes, pero el hecho es que por Manzanillo, que en las fronteras, en las aduanas aéreas, terrestres, siguen como si nada. ¿Por qué? Porque el billete es el billete, porque México está sumido en un océano de corrupción que es sorprendente los niveles tan profundos a los que ha llegado el poder corruptor de estos grupos delictivos. Y aquí viene la pregunta: ¿se atreverá la anticientífica a entregar a los Estados Unidos a algunos integrantes de las Fuerzas Armadas? ¿Se atreverá a entregar a 2 o 3 gobernadores para empezar a platicar? ¿A unos 15 o 20, 25 presidentes municipales? ¿A algunas decenas de legisladores federales y estatales que recibieron financiamiento para sus campañas políticas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se atreverá la anticientífica a hacerlo? ¿Se atreverá a decir a fulano le entregó 2, 3, 5, 10 millones de dólares a Mengano para la campaña acá y esto? ¿Será verdad lo que plantea la señora Hernández cuando dice que la anticientífica recibió dinero de la mañosada para su campaña, por ejemplo? ¿Será verdad lo que ha señalado de los hijos del bulto que recibieron dinero y estuvieron recibiendo dinero durante años para financiar el nivel de vida de López Obrador y para la campaña de él el 18? ¿Se atreverá la anticientífica a hacerlo? Ahora bien, vamos primero a ser ilusos. Se atreve, agarra al secretario de la Defensa, comandante de las Fuerzas Armadas, no supremo comandante, esa es la anticientífica, y al almirante, secretario de la Marina Armada de México. Y a ver, a los dos, a ver, señores, tenemos este problema. Yo no quiero que los Estados Unidos saquen nombres a relucir de los integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Armada de México. No quiero que ellos lo saquen públicamente. He decidido hacer lo siguiente: pedir esos nombres y detenerlos y entregarlos a los Estados Unidos. Se los estoy avisando. Si tienen alguna objeción, háganmela saber en este momento. Pero si sale algo de esta plática de aquí por parte de ustedes, me van a conocer. Y luego agarrar a los gobernadores señalados. Le pido, señor gobernador, que pida a usted en este momento una licencia definitiva por razones de enfermedad, de salud, lo que sea, a su puesto. Y usted también, y usted también, y usted también, y ya. Aquí van a tener vehículos del ejército para llevarlos al aeropuerto, para que de ahí en un avión de la defensa y en otro de la armada los lleven, para que firmen esa solicitud y los congresos de los estados les autoricen inmediatamente. ¿Alguna objeción? No, señora. ¿Alguna objeción? No. Ah, bueno, adelante. Órale.
Por supuesto que esto es hipotético, pero ¿piensan ustedes que se atrevería la anticientífica a hacer algo así o parecido? Y la respuesta es no. Muy bien, coincidimos, no lo va a hacer. Entonces la pregunta cambia. ¿Qué va a suceder en México? Con la posición del presidente Trump y de su equipo, es casi imposible pensar que se van a conformar con los 29. La posición es: queremos ver a los funcionarios que apoyan a estos grupos delincuenciales. Y está bien jugada está bien pichada la bola. ¿Por qué? Porque estos 29 están en el bote, ellos ya no cuentan. Quiero los que están en el poder y les ayudan a aquellos. ¿No me los quieres dar? No hay problema. Perfecto, pero quiero que me lo digas. Aquí traigo la lista. ¿Me los vas a entregar? No. Perfecto, muchas gracias. Ha sido un placer platicar con usted, señora presidenta. Y en ese momento, luz verde, y aparecen varios grupos de repente, un día a las 3, 4 de la mañana, llegan a la residencia oficial de algún gobernador, agarran a los que están ahí vigilando, los neutralizan, dicen, y agarran al gobernador en calzones o en pijama o bichi, lo llevan en una sábana y vámonos hasta Brooklyn, gratis, sin pagar boleto, y así al otro y al otro. ¿Podría suceder eso? Eso sí pienso que podría ser posible. Vamos a suponer que de una manera u otra se diere el caso en que 3, 4 gobernadores fueran sometidos a juicios en Estados Unidos, que 10 o 20 presidentes municipales, 15, 20 legisladores fueran como hayan llegado, pero llegaron allá. ¿Piensan ustedes que los nuevos funcionarios, los nuevos gobernadores, los nuevos policías, los nuevos comandantes de zonas militares, etcétera, iban a seguir haciendo lo que hacían aquellos? Ni más paloma. Por lo tanto, eso lo saben los norteamericanos. Saben perfectamente que de eso se trata. Porque si sacan ellos de las estructuras públicas los soportes, los apoyadores de esos grupos, en ese momento se corta la cadena. Imagínense ustedes que en el puerto de Manzanillo o algún otro que utilizaran los chinos, no entra un solo gramo de precursores químicos. Rompen ustedes la cadena. Que hay la hipótesis de que a través de Guatemala o Centroamérica llegan y cortan allá también, hacen una matazón ahí también. ¿Qué pasaría ahí? Empezaríamos realmente, ahora sí, a combatir ese tráfico de drogas, en este caso el fentanilo, que nos está exigiendo a la brevedad posible Estados Unidos. Ahora bien, que podría seguir entrando ese precursor químico para venderlos aquí, esas pildoritas de fentanilo, es problema de los mexicanos. Pero aquí a Estados Unidos ni una pinche pastillita de esas. Pero el resumen, ¿cuál es? ¿O cuál es la conclusión? No se va a atrever la anticientífica. ¿Qué van a hacer entonces los grupos delincuenciales? ¿Van a seguir haciendo lo mismo o se van a fortalecer? ¿Qué daño les ha generado a ellos el que 29 viejos ya que están fuera de la jugada hayan llegado a Estados Unidos? Pues podrán decir, es que el comandante de la policía de Tinguindín no sabía, pues Tinguindín, quién sabe dónde quedó. Es decir, esos no deciden. Pero ¿qué tal si se llevan al jefe de la policía de Zacatecas del estado? O al jefe de la policía en el estado de Michoacán,
o al de Sonora, o al de Sinaloa, a Rochamoya y sus cuates. Ay, ahí sí, cambia el asunto. Es decir, estamos ante algo muy claro por parte de los Estados Unidos. Pero escuche usted a nuestros brillantes analistas. Es que los aranceles, y es que si un vehículo sube, baja, regresa, se va, y esto, ¿cómo le van a hacer? Pues que hagan lo que quieran, el problema es otro, señores. Pero si todos los analistas dicen, es que el problema de los aranceles va a generar esto, pues llega un momento en que los oyentes o los televidentes se convencen de que el problema son los aranceles. Si nomás es un loco, como yo comprendo, que les digo, no, señores, el problema está en lo otro, en detener y poner ante la justicia norteamericana a varios gobernadores, a no pocos presidentes municipales, a no pocos legisladores estatales y federales, algunos funcionarios federales de alto nivel. Entonces ya cambia la cosa, ¿verdad? Pero bueno, pienso que al menos no lo veremos pronto, salvo que la anticientífica llegare a estar en un punto tal que no le quedare otra más que tomar esa decisión. Que podría darse eso. Podría darse eso. Así es que, señores, yo les pediría a ustedes que piensen en esto. Y termino con esta anécdota. En la primera elección del presidente Bill Clinton, su contendiente fue el papá del que luego fue presidente de los Estados Unidos. Era el presidente Bush padre. El presidente Bush padre llegaba a la campaña con una gran medalla, la Guerra del Golfo. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando Saddam Hussein, etcétera, etcétera, por acá y por allá la invasión a Kuwait. Muy bien. Pero del lado de Clinton, que era un gobernador de un estado pequeño, sin importancia política nacional, Arkansas, llega un tal William Clinton, pues que allá y que empezó a conocerlo, a Clinton y por acá y lo demás allá. Pero tuvo la inteligencia de contratar a un asesor electoral poco conocido en aquel entonces, pero el vato con una cara de loco, así medio de nerd, lo contrata y puso en el despacho del candidato y en todas partes una frase que decía en inglés, "It's the economy, stupid". Es la economía, estúpido. ¿Por qué razón? Porque el problema que estaban enfrentando en ese momento decenas de millones de norteamericanos, ¿cuál era? La economía. Y ese mensaje, "It's the economy, stupid", que en México diríamos, es la economía, pendejo. Eso es así de claro es en inglés esa frase, "It's the economy, stupid". Para que Bill Clinton no se despegara, no se desviara de eso. ¿Y qué sucedió? Que Clinton arrolló en esa elección. ¿Qué debemos hacer nosotros hoy? Poner leyenda. It's the drug traffic, stupid. Es el tráfico de drogas. Ese es el centro. Ese es el elemento central que si nosotros nos atrevemos a entregarle esos funcionarios que mencioné, tanto en el sector público federal como en las policías estatales, municipales, como gobernadores, como integrantes de alto nivel de las Fuerzas Armadas, en ese momento nadie se va a acordar los pinches aranceles.
Pero para tomar esa decisión se necesitan, como dirían en mi tierra, ya no voy a decir cataplines, no sea que le reclamen a Paco Sea, se requieren tanates, cosas que la anticientífica no tiene. En esas condiciones, pues, yo les pediría, señores, pues que se preparen para cantar el himno nacional el domingo y hacer el ridículo en una concentración que no tendrá mayor efecto y que va simplemente a revelar la demagogia y el desconocimiento de las cosas y de los problemas que tiene la anticientífica en materia de gobernación. Y si quiere traer, invitar al bulto, que lo invite. Órale, lléguele, carnalito, lléguele mi bulto. Órale, véngase para acá. Pero no es tarugo. Pura madre va a venir. Yo les dejé bien el asunto, va a decir. Así es. En este momento termina, pues, la parte editorial de Platica con Ángel. Espero haya sido de su interés y haya logrado convencerlo de que it's the drug trafficking, stupid. Es el tráfico de drogas, es el tráfico del fentanilo. Ese es el centro de la querella, no los aranceles. Pero venía, fui a comer con dos muy buenos amigos y venía para esta plática y el operador de Uber traía el radio en una estación de un noticiario de no sé ni quién, de una X, ni la hago en la galaxia. Esta una persona, una mujer. Y los aranceles para acá, y luego entrevistaba que no, que los aranceles. Me daban ganas de marcarles ahí y decirles, it's the drug traffic, stupid. Pero no, ¿para qué si ya bastantes broncas tengo, ¿para qué le echo más leña a la hoguera? Señores, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al 4 de marzo del año 2025.